Todo o que você necessita saber sobre attachments agora. Doutor, se você já trabalha com alineadores ou quer começar a usar este recurso com seus pacientes, é muito provável que você já haya escuchado a palavra em inglês attachment. Pero, ¿qué es attachment, doutora? ¿Cuál es su importancia en el tratamiento de ortodoncia invisible? Si este tema te genera duda, quede conmigo aquí hasta el final de este video que hoy yo le muestro todo sobre eso. Sea muy bienvenido al canal de Odontología Sin Fronteras. Yo soy la doctora Renata Catto, profesora del equipo, y yo le cuento hoy cuáles son los detalles más importantes de los attachments. Attachment é um dos términos que está quedando agora muito conhecido, muito famoso, com o aumento da búsqueda por los alineadores em nossos consultórios, não? Pero isso genera muita dúvida, pero que significam, que são os attachments? Primeiro de tudo é que é uma palavra em inglês, e por isso não é algo que é tão entendível a uma primeira vez, não? Então, explicando. Los attachments son pequeños aditamentos de resina que son hechos del mismo color que los dientes del paciente. Eso porque es necesario que se noten poco, ¿no? ¿Se acuerdan que uno de los pilares del tratamiento con alineadores es la estética? Y por eso los attachments no pueden también aparecer en esta sonrisa, en este tratamiento. Por eso son hechos de resina de carga alta, pero que sean incolores o por lo menos del color del diente. Y estos attachments, docs, hay una gran variedad de attachments. Ellos pueden variar en forma, en tamaño, en la posición del diente que van a ser colocados, en la cantidad de dientes, en la cantidad de attachments también en uno solo diente. Claro que no cambian tanto de 2 attachments en máximo. Generalmente es más común que sea uno, pero pueden ser que en muchos casos necesiten de 2 attachments en el mismo diente. Entonces vean que son colocados dependiendo de las necesidades específicas de cada caso. Y ellos hacen parte del tratamiento de ortodoncia con alineadores para auxiliar el movimiento de los dientes. Entonces, con este auxilio, nosotros tenemos resultados más precisos y más efectivos. Por eso los attachments están diseñados para ajustarse con precisión sobre la cara vestibular de los dientes y pueden ser usados con diferentes funciones. ¿Cómo serían estas funciones entonces? Primera función que nosotros conocemos el attachment, que es necesario poner el attachment, es para mejora del anclaje. Entonces, cuando se pone attachment para anclaje, se pensa que hay que aumentar la adhesión entre el alineador y el diente. Y eso va a permitir que haya una mejor transmisión de las fuerzas de ortodoncia. Observen este ejemplo aquí, que estos attachments fueron programados en los caninos. Entonces vean, aquí en este color de moradito hay 2 attachments en los 2 caninos inferiores. Y en estos attachments que nosotros colocamos, ellos funcionarán como anclaje de un movimiento de intrusión anterior. Entonces, estos incisivos que tienen la programación de intrusión reciben attachments en sus dientes vecinos, que son los caninos, haciendo con que no haya desadaptación del alineador en los dientes debido a la fuerza de reacción de este movimiento. ¿Por qué? Cuando estos dientes inferiores, los incisivos, reciben esta fuerza para hacer esta intrusión, se recibe una fuerza de reacción en sentido de desadaptar el alineador de los caninos y de los otros dientes posteriores también. Por eso que, si nosotros agregamos attachment en los caninos, eso ayuda a mejorar el anclaje y la retención de este alineador. Ahora, una otra función también específica para este attachment es para facilitar movimientos complejos. Entonces, estos attachments también permiten ejecutar movimientos dentales específicos. Por ejemplo, extrusión, intrusión, rotación. Por eso, nosotros ya vamos a prepararnos para cementar attachments en dientes que van a sufrir movimientos más complejos. Estos attachments funcionam como um auxiliar para este movimento, justamente porque van a mantener la buena adaptación del alineador
en el diente del paciente. Cuando nosotros utilizamos attachments, en qué periodo se utiliza, hasta cuándo se dejan los attachments. La verdad es que también pueden haber variaciones en este sentido. Ellos pueden ser utilizados durante todo el tratamiento, durante todo el periodo de uso de los alineadores, o entonces en etapas específicas. Y eso va a depender de la planificación digital de cada caso. Estos attachments pueden ser colocados al inicio y pueden ser removidos en el medio del tratamiento. Pueden ser colocados al inicio y removidos solo al final de la planificación del tratamiento. O entonces, en el medio de camino, se puede cambiar el attachment según la necesidad que va a recibir este diente. Y entonces hay estas variaciones que van a estar todas ya explicadas y programadas en el setup digital. Y después, cuando son necesarios, como es hecho de resina acrílica, se puede ser removido de una forma sencilla, de una forma rápida, sin ningún daño al esmalte dentario. Ok, Doc, pero tal vez ustedes pueden preguntarme a mí, pero Doc, ¿por qué yo tengo que saber eso? Porque los attachments no son algo que ya son planificados por la empresa, que yo confío, que yo voy a empezar a trabajar con esses attachments. Sí, esto es una verdad. No es usted que va a planificar los attachments, pero le cuento que sí es muy importante que usted conozca este proceso completo. ¿Por qué? Doctor, hay muchas razones para conocer los attachments. Y la primera es que usted necesita conocer el attachment para poder explicar a su paciente. En realidad, es una verdad que los pacientes no saben que el attachment existe. Muchos pacientes piensan que el tratamiento con alineadores es solo hecho con la propia placa del alineador, la propia férula. Entonces el paciente piensa que solo va a colocar la placa en la boca y listo. No es nada más necesario. Entonces la gran mayoría de estos pacientes, cuando llegan al consultorio para un tratamiento con alineador, ellos no saben que va a ser necesario attachment, que va a ser necesario cementar en sus dientes estas porciones de resina, aunque sean muy estéticas, aunque sean pequeños, porque realmente el attachment tiene un tamaño muy pequeño. Entonces nosotros tenemos que explicar esa necesidad. Por eso, si usted no conoce la función, no sabe por qué es necesario agregar el attachment a su tratamiento, usted también no va a saber explicar a su paciente por qué necesita de eso. Entonces, sin saber esa necesidad, nosotros no conseguimos conversar y explicar eso antes al paciente, para que no haya ningún problema de comunicación y de colaboración, y después con una probable resistencia de los pacientes a esta colocación de los attachments, ya que ellos buscaron un tratamiento estético. Y eso también significa que usted necesita explicar a su paciente que durante el tratamiento puede ser que sea necesario remover un attachment, rehacer el attachment, que el paciente necesita tener algunos cuidados en relación a limpieza, higienización, para que este color del attachment también se mantenga lo más cerca posible del color dentario de su paciente. La segunda razón por que usted necesita conocer los attachments es también porque esto desperta en el clínico una gran atención a movimientos que son importantes. Entonces, movimientos que pueden pasar y que si usted no conoce estos detalles de attachment, de planificación, es un detalle que puede pasar desapercibido y que realmente usted no va a controlar con gran eficiencia si este movimiento está ocurriendo o no. Yo siempre digo que no es necesario que usted sepa completamente todo de la planificación digital, de los attachments, de mejor posición. Claro que si se consigue, eso es súper increíble, es deseado. Solo que saber que existen attachments y que hay una razón biomecánica para eso, es también saber que este diente necesita de más atención clínica, porque si fuera un movimiento tranquilo, el diente no iba a recibir un attachment. Por ejemplo,
Movimiento que es muy tranquilo con alineador. Movimiento de vestíbulo lingual, de vestibularizar o lingualizar. Para esta situación, por ejemplo, Doc, no hay necesidad de un attachment. Ahora, movimiento de rotación, movimiento vertical como extrusión, que son movimientos complejos con alineadores, sí, estos dientes sí van a sufrir esas movimentaciones, también van a recibir un attachment. Eso ya es una gran señal clínica de que se necesita controlar un movimiento que está pasando aquí. Otra razón también, que puede ser más difícil, pero que usted también necesita saber y conocer qué es attachment y por qué ellos están en su tratamiento, es muchas veces tal vez, puede ser que usted necesite corregir una planificación, puede ser también que usted necesite adaptar esta planificación de attachments por alguna cuestión personal de su paciente, o porque usted ya sabe que el paciente no tiene una higienización tan buena y por eso que múltiples attachments no serían tan favorables. Usted puede elegir entre attachments que son más o menos necesarios según la biomecánica de los movimientos. Y claro, puede ser también que un día sea necesario que usted mismo planifique sus attachments en su tratamiento. ¿Por qué? Si usted tiene este deseo en su corazón de trabajar con los alineadores y hacer la propia confección en su consultorio con un flujo digital, eso también va a ser necesario. Si usted va a hacer su setup, su impresión de modelo, su confección de las placas, claro que los attachments también van a estar al cabo de su planificación. Ahora nosotros ya sabemos cómo son los attachments, primero de todo, qué son estos attachments, cuál es su función y por qué nosotros debemos conocer estos recursos. Pero como los attachments hacen parte de un tratamiento que son muy estéticos, ¿no? Porque la estética es uno de los pilares del tratamiento con alineador, es necesario que las resinas sean específicas, que las resinas tengan un cuidado especial también. Entonces ellas deben ser translúcidas o ellas deben ser elegidas según la escala de color de los dientes de este paciente. Y además de eso, hay algunas otras propiedades que son muy importantes. Entonces, antes de seleccionar las resinas para colocar los attachments en sus pacientes, algunas propiedades también son tomadas en cuenta en este momento. La primera propiedad que nosotros pensamos para la instalación de los attachments es una alta resistencia mecánica. Piense que el attachment debe estar en su tratamiento el periodo completo, ¿no? Tal vez no totalmente si hay cambios en la planificación, pero debe durar un gran tiempo de su tratamiento. Entonces, si instalan attachments con una resina que no tienen esta resistencia mecánica para que sea posible soportar las fuerzas ejercidas por los alineadores, evitando fracturas, evitando que se despeguen esos attachments, nosotros no vamos a tener el éxito que es necesario para el tratamiento. Por eso que este primer punto de selección de una resina con alta carga es algo que ustedes no pueden dejar de pensar en este momento. El segundo punto también muy importante en el momento de seleccionar una buena resina para su tratamiento es que esta resina tenga buena adhesión al esmalte. Y eso funciona porque nosotros tenemos que garantizar una fijación segura, una fijación que sea duradera en la superficie dentaria. Y cuando nosotros utilizamos el sistema adhesivo adecuado, fíjese bien al esmalte del paciente. Ok, entonces volviendo un poquito en esta cuestión estética, el tercer punto también que es muy importante cuando nosotros estamos pensando en una resina para los attachments es la translucidez y la estética que esta resina tiene. Entonces, para mimetizarse con el color del diente y ofrecer una apariencia más natural, es necesario que esta resina sea lo más translúcida posible y que con eso el fondo del color dentario del paciente aparezca en este momento y sea algo muy estético, o entonces que sea una resina del mismo color del paciente, y por eso nosotros tenemos que estar
en mano con una escala de colores para elegir este color, si no trabajamos con la resina translúcida. Es súper importante elegir este color antes para entonces elegir también la resina. Y un punto importante aquí, doctores, piensen, si un paciente va a hacer blanqueamiento dental antes de su tratamiento de alineadores, claro, hay que hacer todo el proceso de blanqueamiento, aguardar la estabilización del color para que después se elija el color correcto de esta resina. Otro punto importante también es la facilidad de manipulación de esta resina. Esta resina debe ser moldeable para que sea posible una colocación precisa en la plantilla de attachments, que es un punto también que ustedes necesitan saber. Entonces, cuando el tratamiento va a empezar con los alineadores, se recibe una plantilla de attachments y esto sí funciona como si fuera un molde, como si fuera un guía de instalación de estos attachments. Y entonces nosotros tenemos que elegir una resina que sea fácil de colocar en esta plantilla. Puede ser una resina de esmalte como las translúcidas que son utilizadas en la dentística, en la odontología estética, cuando se hacen los bordes incisales de una restauración estética, o puede ser también resinas fluidas que igual deben presentar las mismas propiedades que estamos hablando aquí. Entonces la resina fluida también puede ser la elección para la colocación de los attachments a depender de su preferencia, a depender de si para usted es más tranquilo o no. Otra característica también bastante importante es la fotopolimerización eficiente de esta resina. Entonces la resina debe curarse completamente bajo la luz de la fotopolimerización, del fotocurado, porque eso asegura la estabilidad de las propiedades de la resina y con eso, claro, también un attachment de más calidad, un attachment de más estabilidad en la boca para soportar a estos movimientos a lo largo del tiempo del tratamiento de alineadores. Otro punto también que es bastante importante es una baja contracción de polimerización para minimizar estrés en la unión entre el esmalte, evitar que se despegue este attachment. Entonces, esta baja contracción también es algo importante. Y al final, pero no menos importante, la biocompatibilidad que debe estar presente porque esta resina no puede causar reacciones adversas en los tejidos orales del paciente, ¿no? Hay que ser un material biocompatible. Ahora, usted ya sabe qué son los attachments, cuándo se utilizan, cuáles son las propiedades clínicas y químicas también que son necesarias, físicas, para estas resinas que son elegidas, cómo debe ser la colocación del attachment en los dientes de nuestro paciente. Muy bien, la colocación de los alineadores debe ser muy precisa, ¿no? Ustedes se acuerdan que una garantía para el éxito del tratamiento es la buena adaptación del alineador. Por eso que si nosotros estamos delante de un attachment que no fue bien posicionado, probablemente después, cuando el paciente coloca los attachments en la boca, cuando encaja aquí estas plantillas, estas plaquitas, el alineador no va a cementar completamente, no va a entrar completamente en sus dientes. Por eso, la importancia de la posición de los attachments. Y con eso hay algunos cuidados que pueden garantizar una buena instalación en este procedimiento. Por ejemplo, antes de la cementación de los attachments, nosotros recomendamos que se verifique el ajuste del primer alineador. Sí, esto sin los attachments. Pero doutora, ¿por qué sin los attachments si el objetivo no es instalar attachments? Bien, el gran punto aquí es porque nosotros hacemos la adaptación en alineador sin attachments, el primer alineador, porque en este momento verificamos si hay algún problema con el alineador o no, si ya hay alguna desadaptación antes de la instalación de los attachments. Porque aquí nosotros vamos a identificar si la adaptación está adecuada o no,
Si nosotros hacemos este proceso después de la adaptación de los attachments, nosotros no vamos a saber si la causa de esa desadaptación es por alguna distorsión de las placas o entonces una mala instalación de los attachments, lo que hace con que sea necesario remover todos los attachments, identificar entonces el error, si fueron mala cimentación de attachments o entonces problema de confección de la placa y claro, si es un problema de mala cimentación, volver con el proceso de cimentar todos los attachments de nuevo, o si es un problema de adaptación, de distorsión de placa, realmente entrar en contacto con el soporte de la empresa, de la confección, o si ustedes están confeccionando la placa en su consultorio, realmente hacer una nueva impresión, una nueva confección de la placa. ¿Ok? Muy bien. Después de conferida esta buena adaptación del primer alineador, nosotros también debemos conferir la adaptación de la plantilla de instalación de los attachments y verificar, no, mi plantilla está bien adaptada, realmente esa es la posición de los attachments al final. Y entonces en este caso nosotros vamos a preparar la superficie dentaria para recibir este attachment, esta resina. Pero antes de empezar este proceso todo, ¿qué yo les sugiero, Doc? Yo les sugiero que usted cuide también de la plantilla. Eso porque piense que la plantilla es confeccionada con una placa de acetado muy delgada. El promedio es de 0,3, 0,5 milímetros. Y si ella no está bien aislada, las chances de que haya una buena adaptación de la resina en la plantilla y no en el diente son muy altas. Claro, para evitar este proceso, generalmente las empresas envían las plantillas ya aisladas con los separadores, aislantes o separadores, y son los separadores de prótesis. Entonces, ya se consigue pasar estos separadores, dejar la plantilla lista. Pero una recomendación clínica, entonces una tip clínica, es que ustedes hagan este proceso de nuevo, porque uno no sabe cómo fue la aplicación, cuáles fueron los procesos que esta plantilla pasó antes de llegar a su consultorio. Entonces es importante reforzar este aislado. Mientras eso, entonces, se hace la adaptación, puede ser con pincel, puede ser con, de la manera que ustedes están ya acostumbrados a usar en los modelos de yeso que ustedes ya manipulan, ¿no? Entonces, se aplica y se espera. Mientras eso, nosotros ahí sí conseguimos ya empezar con el preparo de los dientes para recibir los attachments. Y el primer punto, el primer cuidado de este preparo es el profilaxis dentario. Entonces, en este momento, nosotros debemos hacer un profilaxis con piedra pómez, cepillo y vasodape. Entonces, preparamos el piedra pómez con agua, pasamos en los dientes, en la cara vestibular con el cepillo y luego aislamos estos dientes que van a ser cementados los attachments. Puede ser un aislamiento relativo y en este caso con los retractores bucales, secamos bien esta superficie dentaria, acondicionamos con ácido fosfórico a 37% en caso de dientes naturales, esperamos la acción de este ácido por 20 segundos, hacemos el lavado, secamos y entonces aplicamos el sistema adhesivo que generalmente lo que se usa es de un paso. Y entonces secamos para evaporar el primer de este adhesivo y fotocuramos el sistema adhesivo también para recibir la resina. Después de todo listo, la superficie dentaria es entonces el momento de colocar la resina en la plantilla de los attachments. Nosotros hacemos este movimiento con mucho cuidado para que no falte resina y tampoco quede con mucho exceso. Hay también la posibilidad de que ustedes pueden solicitar a su asistente que vayan colocando la resina antes para adelantar el tiempo de la cita, para que sean más rápidos. Y entonces, mientras usted va preparando la superficie dentaria con ácido, adhesivo, la asistente ya puede ir colocando la resina, solo que hay que enseñar muy bien a su asistente para que esta resina no quede con el exceso y que no falte también para que después no sea necesario complementar
la plantilla con más resina y volver todo el proceso. Muchas veces es posible solo complementar la resina con que falta aplicando con resina fluida, pero si usted hizo el attachment con una resina convencional, una resina de cuerpo, entonces probablemente va a ser necesario remover todo el attachment y preparar nuevamente la superficie dentaria, todo de nuevo, grabado ácido, sistema adhesivo, para que entonces se coloque el attachment nuevamente. Ok, todo listo, resina dentro de la plantilla de los alineadores, colocamos esta plantilla en los dientes del paciente y fotocuramos, ok? Después, muy probablemente, es posible que haya un exceso y nosotros hacemos una remoción, puede ser con fresa multilaminada, con lámina de bisturí y removemos este exceso para que el attachment quede con la forma perfecta, porque se acuerdan que deben estar presentes, debemos saber la función y también debemos saber cómo es la forma correcta. Por eso no se puede colocar mucho exceso y perder toda la forma de los attachments que son también imprescindibles en el movimiento. ¿Ok? Bien, ahora que ya está todo listo, el paciente ya puede colocar sus alineadores. Y una tip clínica que yo traigo aquí para ustedes. Quando o paciente coloca o alineador que vai ou ser o primeiro ou vai cambiar por la primeira vez, é interessante que você pida que o paciente quede um tempo com o alineador e não remova o alineador em primeiro momento, tá bem? Ok, doutores, vocês já conheciam todos esses detalhes sobre os attachments? Sabiam que, dependendo da função, dependendo do movimento e da biomecânica, o attachment vai ser com uma forma distinta. O diente vai ou não vai receber attachment. Pode ser mais que um attachment no mesmo diente. Vocês também já sabiam todos estes cuidados em relação à instalação, a los cuidados com a plantilla, com aislado. Ponga aqui nos comentários se vocês já conheciam esse conteúdo ou se isso foi novo para vocês. Pongan aqui sua experiência e cuéntame um pouquinho como foi os casos que vocês já fizeram a instalação. Se lhe gostou de este video, deixe seu like aqui para nós. Se inscreva em nosso canal de Odontologia Sem Fronteiras. Tchau, tchau!